Bon dia, em dic Carme Quero i sóc investigadora de l'Institut de Química Avançada de Catalunya. Avui continuarem amb la sèrie de podcasts que estan vinculats a l'acció demostrativa, la gestió del pipinyer per produir pinyons, una alternativa per molts secans a Catalunya. Aquesta actuació forma part del Pla Estratègic de la PAC i està cofinanciada per la Generalitat de Catalunya, el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i també per la Comunitat Europea. Avui parlarem d'un tema que ja des de fa un temps està donant molts problemes a la indústria del pipinyer. Concretament sobre un insecte que es diu la xinxa americana del pi, que està provocant un gran descens en la producció del pinyó i també parlarem de quines mesures s'estan portant a terme per combatre aquesta plaga. Per entendre el que està passant i quines línies d'investigació s'estan desenvolupant, tenim amb nosaltres el també investigador de l'Institut de Química Avançada de Catalunya, en Sergio López. Bon dia, Sergio. Y para posarnos una mica en contexto, ¿qué está sucediendo con la industria de la producción del piñón? Pues, buenos días, Carmen, y buenos días a todos nuestros oyentes también. Efectivamente, durante los últimos años se ha observado en la región mediterránea un severo descenso en el rendimiento, tanto en la producción de piñón blanco como en piñón con cáscara, por peso verde de piña. Este descenso es atribuible a dos factores principalmente. Uno es la sequía y otro, tal y como has comentado, es la chincha americana del pino, Letorosus occidentalis. ¿Y qué nos puedes contar más sobre esta especie? Sabemos que es una especie invasora, pero ¿cómo ha llegado a nuestro continente y puede suponer un problema, un peligro para...? Eso. Pues este insecto es originario de Norteamérica, concretamente de la zona de California y México, del oeste de Norteamérica, y su primera detección en Europa se produjo en 1999, concretamente en Italia. Posteriormente se detectó en 2003 en Barcelona, en la localidad de Valbona de Anoia, y desde entonces su expansión ha sido exponencial, ha ido conquistando prácticamente todas las provincias a nivel estatal, como toda Europa, y también como tal y como podemos observar en este mapa, está presente también en algunos países de Sudamérica, como Uruguay o Brasil. Dentro de los factores o de los motivos al que se pueden atribuir a esta rápida colonización y expansión fuera de su rango de origen, están, por un lado, la importación de bienes, de madera, que es posiblemente la causa por la que se detectó por primera vez en Italia. También está su alta capacidad de vuelo, lo que le permite moverse de un lado a otro, pero principalmente su polifagia, por lo cual puede ir migrando de zona a zona, alimentándose en las distintas masas de coníferas y así expandiendo su distribución. Pues entonces, esta especie, ¿qué impacto puede tener sobre la producción? Claro. ¿De qué cifras estamos hablando? Claro, hay que diferenciar hay que primero ver que la connotación de plaga que se le está atribuyendo, ya que en su región de origen es una especie que, si bien incide sobre la producción de huertos semilleros, está relativamente controlada. Sin embargo, en la región mediterránea, debido a que los adultos y las ninfas son capaces de alimentarse de las semillas de la piña, del pino piñonero, esto está incidiendo en la producción del piñón, como hemos comentado anteriormente. Es decir, estamos viendo más piñones vacíos, más piñones secos o con el endospermo dañado, y a la vez también se producen los abortos de piñas de primer y segundo año. En términos generales es muy difícil extrapolar una cifra, pero rondaría entre un 80%, según algunos estudios recientes. Pues entiendo que para combatir esta plaga es necesario conocer su biología y otros aspectos derivados. ¿Cuál es el ciclo vital de esta chinche y por qué es tan difícil de controlar, por lo que estás diciendo? Pues, este insecto pasa por 3 fases, que es la fase huevo, la ninfa, que también, a su vez son 5 estadios ninfales, y posteriormente el adulto. El número de generaciones que puede presentar a lo largo del año es variable y esto condiciona a posteriori los distintos tratamientos o métodos de control que se pueden aplicar. En su región de origen, por ejemplo en California, presenta una generación anual y en México se estima que tiene 3 generaciones, mientras que diversos estudios que se han realizado fuera de su rango de origen estiman que puede presentar entre 1 y 3 generaciones. Todo esto muy ligado, lógicamente, a las condiciones climatológicas que haya. Otro de los factores que hay que tener en cuenta es que los adultos de la última generación del año hibernan. Uso este término, que no es el más apropiado a los insectos, porque realmente entra en una fase de letargo, pero a partir de ahora nos referimos a ese como la fase hibernante. Esto acontece porque a la medida que se va reduciendo el fotoperiodo y la temperatura es menor, los adultos
comienzan a buscar refugio en lugares secos y es muy habitual encontrarlos refugiados en casas, en agujeros en el suelo, en madrigueras, bajo troncos que estén secos, etc. Queríamos recalcar también que a pesar de que se formen estos agregados tan vistosos y es cuando la gente da noticia de su presencia, porque normalmente es un insecto de vida más crítica que está presente en las plantaciones, es más difícil avistarlo, y a pesar de que recibe también la connotación de chinche, queremos eso, principalmente recalcar que la gente no se asuste, que no es un chinche hematófago y aunque lo vean en las casas, que no tengan miedo, que no le va a pasar nada, no le va a picar, no se va a comer la madera que haya en el interior ni nada, simplemente es un poco alarmante encontrárnoslo. Lógicamente esto tiene su repercusión, tal y como he comentado, a posteriori, porque el número de generaciones que haya y cómo incidir sobre ellas marcará las distintas pautas de los métodos de control que se han de adoptar. Por lo que nos acabas de decir, el número de generaciones y conocer también la fenología es muy importante, ¿no? Entonces, ¿en Cataluña esto se ha estudiado? Sí, llevamos ya varios años, hemos colaborado estrechamente el IRTA Forestal Catalana y nosotros mismos en el Instituto Química Avanzada de Cataluña para poder determinar el número de generaciones que hay en Cataluña. En el gráfico que estamos viendo a continuación se puede apreciar un resumen de nuestros resultados. Observamos que una vez que los individuos del año anterior que salen de su letargo en primavera comienzan a estar activos y sabemos que además estas hembras que han pasado por el letargo están fecundadas, porque lo hemos visto en el laboratorio, comienzan a depositar los huevos. De estos huevos saldrán las ninfas, se empiezan a alimentar durante la primavera y ya en verano estas ninfas dan lugar a los adultos que seguirán desarrollándose. Se alimentan de las piñas, vuelven a poner huevos, vuelven a salir las ninfas y esta nueva generación, la generación estival, desembocará finalmente en aquellos individuos que van a pasar el invierno y entrarán en el letargo para despertar al año siguiente. Muy bien. Ahora, Sergio, hablemos de soluciones. ¿Qué se está haciendo para combatir esta plaga? Pues a día de hoy, Carmen, tenemos dos investigaciones predominantes. Una de ellas está basada en el uso de insecticidas, concretamente la deltametrina, que es un insecticida que se ha demostrado muy eficaz contra estos grupos de especies de insectos. Gracias a la actuación por parte del Departamento de Agricultura, Ramadería, Pesca y Alimentación, que mediaron con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se consiguió en el 2022 la autorización para el uso secundario de este compuesto frente al Etolos occidentalis. En ensayos muy concienzudos que ha llevado a parte el IRTA junto a Forestal Catalana, se ha podido constatar que 2 aplicaciones sobre los adultos de la generación de verano reduce sustancialmente las poblaciones del insecto y por ende el impacto que pueden tener estos adultos sobre el rendimiento o la producción de piñones en la plantación que se intente proteger. Otro de los aspectos que tenemos que... También quisiera destacar que al margen de este tratamiento de insecticidas, queremos resaltar que resulta seguro para el consumidor, es decir, se han realizado a través de una metodología que desarrolló el Instituto Química de Sarriá para el análisis de residuos que podría haber tanto en acículas como a nivel de piñón tras la aplicación del insecticida, y se ha podido comprobar que los niveles de residuos son muy bajos, están dentro de los límites legales y por tanto estas aplicaciones de insecticida resultan seguras a nivel del consumidor. La otra línea que tenemos ahora mismo vigente es el uso de feromonas para poder manipular el comportamiento del insecto. Pues, sobre este segundo tema, el tema de las feromonas, que parece muy interesante, ¿nos podrías explicar un poco más cómo se comunica Leptoglossus mediante las feromonas y cómo se puede aplicar las feromonas para su control? Pues al igual que en otros muchos insectos, el Leptoglossus occidentalis efectivamente utiliza distintas feromonas para su comunicación. Ya desde hace 25 años se conocía la existencia de la feromona de alarma, que es una mezcla de 5 compuestos que emiten tanto los machos como las hembras adultos. Y, como su nombre indica, tiene una función de alarma, es decir, emiten estas señales químicas para poder alertar a los individuos que hay alrededor de cuidado, hay un peligro, vamos a inducir una respuesta de evasión. Sin embargo, también quisiera destacar que existían hace años evidencias de que en estos agregados que he comentado anteriormente, que se forman en el invierno, podrían ser los machos los que estaban mediando esta agregación mediante la liberación de alguna señal química. Hace ya relativamente poco, unos 5 años aproximadamente, una colaboración que existió entre la Universidad de Greenwich de California y de Valladolid dio lugar a la identificación de un compuesto que es emitido únicamente por los machos. Y este compuesto es muy particular. Ha recibido el nombre de leptotrieno,
Es una estructura muy compleja, una molécula que no se conocía hasta la fecha en la naturaleza, su estructura química, y el hecho de que fuera específico de los machos dio lugar a especular con que podría ser ese compuesto que efectivamente está atrayendo a individuos de ambos sexos para que pasen el invierno. Como he comentado, es una molécula muy compleja, su síntesis es muy costosa y a la vez de muy bajo rendimiento, pero en nuestro instituto hemos sido capaces de desarrollar la síntesis de tal manera que hemos dispuesto de cantidades de compuesto para ser evaluadas a posteriori en el campo y verificar efectivamente que tiene esta capacidad atractiva sobre ambos sexos. Entonces ya habéis probado esta capacidad atractiva. ¿Y qué resultados habéis obtenido? Pues precisamente, Carmen, lo evaluamos el año anterior, en otoño de 2024, pusimos en una plantación de Pinus nigra en Castelladral, realizamos unas pruebas colocando unas trampas de interacción que vemos en las imágenes de color verde y de color negro, y cada trampa estaba cebada con un dispositivo que emitía este compuesto. Estas trampas fueron colocadas a finales de septiembre y se retiraron en noviembre. Y como podemos observar en el siguiente gráfico, se capturaron muchísimos insectos, en torno a 2.600 individuos de ambos sexos, y a partir de estos resultados, a pesar de que son preliminares, podemos sustraer conclusiones bastante interesantes. Por un lado, la capacidad atractiva del compuesto. Vemos que se han atraído tanto machos y hembras. Hay cierto sesgo hacia los machos. Podemos observar que con las trampas negras el 55% de las capturas son machos y con las trampas verdes el 60% son los machos, pero podemos ver que es eficaz capturando ambos sexos. También destaca esta ligera preferencia que vemos hacia el color verde, porque el 64% de las capturas se realizaron con trampas verdes. Es algo muy interesante de cara a optimizar el sistema de captura en el futuro, y es algo que nos gustaría constatar en ensayos próximos, es decir, si efectivamente ambos sexos muestran una preferencia color verde. Y también, claro, esta gráfica nos da una información muy interesante, porque tal y como vemos, las capturas se produjeron a principios de octubre, con un máximo a mediados de octubre, que es cuando el insecto ya se estaba produciendo en la fase de dispersión, para buscar esos sitios que he comentado, los que va a encontrar refugio, pero ya para finales de octubre, principios de noviembre, estas capturas disminuyeron, lo cual también nos aporta información para saber efectivamente el insecto, llegado un momento, busca refugio, el compuesto ya no es eficaz, y también hay unos momentos concretos en los que ha de ser aplicado en campo para maximizar su eficacia en la captura. Muy bien, entonces estos resultados, juntos con los obtenidos con la deltametrina, ¿tú crees que nos abre puertas a una nueva forma de control de la plaga de Pues la chinchis? es interesante la pregunta, porque, tal y como he comentado, son resultados muy interesantes en ambas vertientes, el uso de insecticida y el uso del letotrieno como feromona de agregación, pero toda moneda tiene su cara y su cruz. Por un lado, la deltametrina hemos visto que es muy eficaz los tratamientos cuando los adultos están activos en verano. Pero claro, esto conlleva a que para poder verificar o poder atinar con estos tratamientos han de realizarse monitoreos muy exhaustivos para atinar con los momentos clave. A día de hoy no existe ninguna herramienta que te permita monitorizar o visualizar el insecto a ciencia exacta, salvo el propio ojo humano. Es decir, conlleva que personal esté presente allí y vaya haciendo un seguimiento de cómo van avanzando las poblaciones en el campo para decir, este y este son los momentos en los que hay que aplicar. Por otro lado, también queda claro que la feromona de agregación atrae, tiene un alto poder atractivo, y esto podría darnos a la idea golosa de especular de que con ello ya podemos realizar una captura masiva a gran escala por toda Cataluña y eliminaríamos al insecto de esta tierra. Esto es incorrecto. ¿Por qué? Porque, por un lado, ya hemos comentado anteriormente que este Letolus occidentalis es capaz de alimentarse de distintas semillas de coníferas. Por lo tanto, no tendría problema en migrar de una masa de coníferas a otra e ir moviéndose, lo cual significaría que para atajar este problema tenemos que poner tal magnitud de trampas a tan gran escala que sería inabarcable estas masas de coníferas. Por lo tanto, hemos de mirar a una menor escala a día de hoy. Entonces, ¿cuáles son los siguientes pasos que se van a abordar al respecto? Pues una de las hipótesis que manejamos es que el trampeo o la captura masiva reiterada del insecto dentro de una plantación de pino piñonero o en sus masas aledañas, a medio o largo plazo podría reducir esas poblaciones y, por ende, podría reducir el impacto de la especie en el pino piñonero. Pero esto es algo que, insisto, hay que hacerlo a medio o largo plazo. Con un ensayo en un año no obtendríamos nada. Entonces es algo que queremos implementar este año. Otra de las líneas que queremos indagar es la mejora de la síntesis del letotrieno, porque ya, como les he dicho, es una
una feromona muy costosa, su síntesis, por lo tanto, si conseguimos rutas sintéticas mucho más optimizadas, pues será un recurso mucho más asequible para el sector y para toda aquella persona, tanto del nivel académico como aplicado, que quiera utilizar este compuesto para capturar el insecto. También estamos en otra línea de investigación centrada en las feromonas, pero en la búsqueda de otros compuestos emitidos por el insecto que podrían mejorar la capacidad atractiva del letotrieno. Es decir, al mezclar letotrieno con estos compuestos, mejoraríamos incluso la capacidad que tiene el compuesto para atraer ambos sexos. Es una línea en la que estamos en desarrollo, tenemos algunos compuestos candidatos identificados, pero está en fase de desarrollo. Y finalmente, quisiera destacar también el hecho que he comentado antes, de que el color, esta preferencia por el color verde, es algo que debería ser constatado, ya que puede redundar en el futuro a decantarnos por una u otra trampa y, por lo tanto, obtener un mejor rendimiento en las capturas. Muchas gracias, Sergio. Ahora una pregunta un poco diferente. ¿Cuál sería tu valoración de todos estos años que has estado trabajando con la especie y también la colaboración tan estrecha que habéis mantenido con otras entidades? Pues, sinceramente, Carmen, creo que ha sido muy fructífera. Ha sido una colaboración en la que hemos estado involucrados distintas entidades, nosotros mismos, el Instituto de Química de Cataluña, Forestal Catalana, el IRTA, incluso la propia Generalitat, que ha aportado esfuerzos y recursos, y hemos podido cada uno aportar su granito de arena dentro de su área de conocimiento, y nos ha permitido conocer mucho más a la especie y cómo podemos atajarla. Nos han hecho avances sustanciales, aunque insisto que aún estamos en una fase prematura para poder dar con la clave de poder atajar este problema. Lo que está claro es que, teniendo en cuenta el ciclo biológico del insecto, cómo se comporta y el impacto que tiene sobre las cosechas, hemos de seguir por este camino y tenemos que adoptar una actitud más proactiva que reactiva, porque entonces, una vez que el insecto ha incidido sobre la cosecha, ya no hay nada que hacer. Entonces, es algo que tenemos que tener en mente de cara al futuro. Pues muchas gracias, Sergio, por compartir con nosotros el conocimiento y tu experiencia que hemos desarrollado durante todos estos años en el estudio de Leptoglossus, y también que el público que nos escucha pues también contribuya a un mayor conocimiento de la especie, y esperemos que todos estos avances nos lleven a poder controlar esta especie en un futuro cercano. Pues, Muchas gracias. gracias.